En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Las enseñanzas sobre el amor dado por el Buda son claras y aplicables. El amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad son la naturaleza misma de una persona iluminada. Son los 4 aspectos del amor verdadero, dentro de nosotros mismos y dentro de todos y todo. Thich Nhat Hanh. Bueno, muchas gracias a todas las amigas, como siempre, estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo con un tremendo invitado aquí en MCA Canal. Espero, como siempre, que estén muy bien aprovechando, entre comillas, este proceso de transformación que estamos viviendo, abriendo los ojos cada vez más y haciendo un proceso en nosotros mismos, que es lo más importante. Si para hacer la transformación tenemos que hacer la transformación en nosotros inicialmente. Y bueno, hoy día estamos volando nuevamente a España con un gran amigo, invitado, él es Sergio Marina. Ustedes yo creo que ya lo conocen, ha estado con nosotros un par de veces. Sergio es doctor en Ciencias de la Educación y Estudios Superiores en Administración y director de empresas y marketing, pero ya hace mucho tiempo está orientado principalmente al desarrollo humano, dirige un espacio de salud integrativa llamado Delphis, también hace muchos talleres y conferencias y, si no me equivoco, ya tiene 2 libros, uno Vivir sin sufrimiento, el camino hacia tu paz interior, y otro libro que lo sacó hace poco tiempo, Del miedo a la libertad, la liberación del alma a través del Ho'oponopono. Eh, Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y gracias. Feliz de estar contigo. Querido amigo Edgardo, bueno, el placer, como siempre, es mío, compartido. Estoy encantado de siempre estar contigo y, evidentemente, también con toda tu comunidad, con todos nuestros amigos y amigas. O sea que nada, gracias por tu cariñosa y amable invitación y cuando quieras empezamos a compartir. Perfecto. Bueno, bueno, especialmente el programa anterior lo hicimos sobre Pitágoras y la escuela maravillosa, y hoy día vamos a hablar del budismo. Eh, Sergio, no lo dije, bueno, pero él ha estudiado, un gran estudioso, investigador, y entre ellos también estudioso del budismo, así que la idea es profundizar hoy día las características principales del budismo y relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy día y en qué sentido sus enseñanzas nos pueden aportar a cada uno de nosotros. Mi primera pregunta, Sergio, para ir aclarando como conceptos, ¿hay alguna diferencia entre el camino Zen, el Tao y el budismo? Sí, querido Edgardo, el budismo, para que lo podamos reconocer fácilmente, tiene como 3 escuelas bien diferenciadas. Luego es verdad que cada escuela, sobre todo la parte tibetana, ya tiene otras ramificaciones. Pero lo que para que nuestros amigos y amigas puedan ubicarse, podríamos englobar en 3 clasificaciones. Una es la tradición Theravada. La tradición Theravada es la que sigue con un exquisito rigor lo que son las enseñanzas a través de los escritos del Canon Pali. Es una tradición muy monástica, donde principalmente se puede ubicar pues, en la zona de Tailandia, en la zona de Laos, etcétera. Luego hay una segunda tradición importante, que es la tradición Mahayana. La tradición Mahayana, la que tú muy bien referencia hacías, es el Zen, principalmente. Ese Zen que empezó en China de la mano de Bodhidharma y que, bueno, gracias sobre todo a aportaciones de grandes sabios, pero principalmente en Corea, en Vietnam y sobre todo de la figura en Japón a través de Dogen, tenemos pues unas grandes enseñanzas, ¿verdad? Y finalmente quizás es la tercera vía, el tercer camino, que es la Vajrayana, en este caso, que es la tibetana. Dentro de la tibetana, quizás es la más conocida en el budismo, sobre todo por la figura del Dalai Lama. El Dalai Lama es la figura representativa de ese bodhisattva de la compasión. De hecho, se dice que
el Dalai Lama es una emanación de Avalokitesvara, que es el Bodhisattva de la compasión. Y es quizás la parte que más se conoce a nivel popular junto con el Zen. Es verdad que la parte tibetana tiene una parte muy mística, tiene una parte que, fíjate que en la zona del Tíbet y demás, el budismo cogió mucha fuerza en su parte también muy esotérica, porque allí hay una tradición muy importante también, que es la tradición Bon. La tradición Bon es una tradición muy mística, muy asociada al mundo chamánico, tradición, bueno, se relaciona mucho con el mundo invisible, y cogió esa línea, la parte tibetana, fusionando la parte budista y la parte tibetana. En cualquier caso, querido Edgardo, las tres líneas, las tres corrientes siguen un denominador común, que son tres elementos fundamentales. Uno, el Buda, es decir, la figura de Siddhartha Gautama, de Buda Sakyamuni. Buda, para que las personas que no lo sepan, significa el despierto. No quiere decir que Buda haya sido el primer iluminado. De hecho, en la tradición Theravada se dice que Gautama, dentro de los 29 Budas, es el número 28, siendo el Buda Maitreya el 29, que según la tradición es el que está por venir. Pero Buda Gautama sería el número 28. Y de hecho, incluso, para ser más exacto, la tradición budista en uno de sus textos habla de que hay más de 5.000 Budas, más de 5.000 seres que se han iluminado. Quiero decir que eso es importante. Pero como decía, lo que es denominador común en todas las tradiciones es la figura de Siddhartha, la figura del Buda, el Dharma, es decir, las enseñanzas budistas, y la Sangha. La Sangha es la comunidad. Estos tres elementos son directamente iguales para todos. Lo que me hablabas del Tao, el Tao es otra vía de crecimiento interior, pero que poco tiene que ver con el budismo, porque, insisto, Siddhartha es el que ejerce, se dice que inicia la rueda del Dharma, es decir, las enseñanzas, una vez alcanzado la liberación y alcanzado el nirvana. Por tanto, podríamos hablar de dos disciplinas, dos vías iniciáticas, dos vías de desarrollo diferentes. Por un lado, lo que sería el taoísmo, que tiene que ver su origen más en la tradición más china, de la mano de Lao Tse principalmente, de Huang Chu, etc. Y luego la parte del budismo, que, insisto, empieza de la mano de Gautama, de Siddhartha Gautama, ¿no? El camino Zen es más japonés, ¿no? Sí, el camino Zen es lo que hemos compartido, es la tradición, una de las vías dentro del budismo. Tiene su origen sobre todo en China, de la mano de Bodhidharma, que es el que trae precisamente esa fusión también de budismo con toda la tradición china que también hay allí, que hay una tradición muy importante, las 100 escuelas de misterio en su momento, y luego pues el que sí que hizo un gran trabajo para expandir el Zen, no solo en Oriente, sino en Occidente, fue Dogen. La figura de Dogen es capital para comprender el Zen, ¿no? Pero estaría dentro de una rama del budismo. Correcto. De hecho, existe una película que está en YouTube sobre Dogen, ¿no? Sí, es verdad. Sí, con la Así historia es. de él. Quizás podría, en forma muy resumida, para los que no saben, yo creo que la mayoría ha leído el libro, pero si quieres la cuenta así rápido de Buda, de Siddhartha, en el Sí, fondo. de Siddhartha sí. Siddhartha tiene un linaje real, es decir, Siddhartha tiene muchos paralelismos, más de los que nos pensamos, con el Maestro Cristo Jesús. Siddhartha vive en el monasterio, viene de la saga de los Sakyas, es decir, de sangre real, y de hecho vive en todos los lujos habidos y por haber. Es verdad que el padre estaba obsesionado en que él no saliera del palacio para que no pudiera observar las miserias, en este caso el sufrimiento humano, en definitiva. Él quería que su hijo únicamente se criara pues con todos los placeres y con todos los teneres que puede tener un ser humano. Pero bueno, como todo en la vida, al final el ser humano busca los opuestos, y Siddhartha, en una de sus aventuras, en una de sus salidas, pues ahí observó el sufrimiento humano, ¿no? Y ahí empezó pues un camino, a pesar de casarse a muy temprana edad con Yasodhara y tener un hijo que se llamó Rahula. Los dos acabaron formando parte de la sangha de Siddhartha cuando él ya alcanzó esa liberación. Pues bueno, pues él emprendió ya un camino que duró muchos años,
se inició con los grandes yogis del momento, conoció muy bien la tradición védica en todas sus facetas, pero él siguió hacia adelante, siguió avanzando hasta que no consiguiera su fin. Él sabía, y de hecho es la principal enseñanza del budismo, es la insatisfacción, es decir, lo que entendemos a veces mal entendido por la traducción, que es dukkha, es el sufrimiento. ¿De qué manera podemos poner fin al sufrimiento humano? Y ahí Siddhartha, en fin, la verdad que nos hace un regalo a la humanidad, porque el budismo, siempre digo, querido Edgardo, que es una filosofía de vida muy práctica. Te diría que de las tradiciones espirituales quizás es la más empírica, es decir, de hecho el Zen, que me ponías el ejemplo antes, el Zen se centra principalmente en sentarse, en el shikantaza, en solo sentarse, en el zazen. Siéntate, observa tu mente, calma tu mente para poder luego desarrollar otras cosas, ¿no? Es decir, que es una vía que es muy práctica, no es de tantas teorías. Fíjate que Siddhartha, antes de morir, expresó dos cosas. Uno, no poner ninguna estatua a mi nombre, cosa que ya no se ha cumplido, evidentemente. Y dos, que el budismo jamás fuera ningún tipo de religión, ningún tipo de fe al respecto, sino que fuera una filosofía muy práctica de vida que ayudara a las personas a liberarse del sufrimiento, ¿no? Pues esa fue un poco la historia de Siddhartha. Con 35 años alcanza la liberación, alcanza después de 49 días y 49 noches debajo de un árbol llamado Bodhi. Ahí pues él percibe claramente dónde está el origen y el final del sufrimiento, y desde los 40 hasta los 40, después de ese estado, 40 años pasan hasta que con 80 años de edad alcanza el famoso paranirvana, que es pues la muerte consciente. Es decir, él sabe que llega la muerte, él enferma y bueno, pues avisa a todos sus discípulos, les prepara. Tiene una frase maravillosa que dice: todos los estados, o sea, todas las cosas condicionadas son impermanentes. Esas son sus últimas palabras: esforzaros con diligencia. Y a partir de ahí pues alcanza ese estado de paranirvana, de muerte consciente. Esa sería brevemente un poco la historia del Buda. Maravilloso. El dukkha que tú hablas también tiene que ver con la desilusión, ¿no? Sí, Uno se va frustrando, se va desilusionando de la vida, ¿no? efectivamente, querido Edgardo, al final lo hemos traducido como sufrimiento, que sí, que también es verdad, pero él hablaba más, o según, si uno se lee las famosas 4 nobles verdades, de hecho al Buda se le conoce como el gran médico. Buda era conocido como un gran médico, porque a través de sus famosas 4 nobles verdades, él al final hace un compendio médico de cómo se da cuenta de la enfermedad, de cómo planifica la enfermedad, cuál es la prognosis, y finalmente pone un tratamiento para la enfermedad, curiosamente. Y esa insatisfacción tiene que ver con un malestar interno ante la vida. Fíjate, querido Edgardo, y esto es bonito, es una parábola muy bella de Siddhartha, se llama Sayata Sutta, que se habla de la parábola de las 2 flechas. Siddhartha lo hacía igual que Cristo Jesús, usaban mucho los cuentos, las parábolas, las metáforas, para acercar al día a día, a la realidad, esas enseñanzas. Y él decía que para hablar de dukkha nos imagináramos como una flecha. Y él decía: en cada momento de la vida, siempre, inevitablemente, vamos a recibir una primera flecha. Esa flecha se va a convertir en forma de dolor, es decir, esa flecha va a llegar, nadie la va a evitar y va a llegar a nuestras vidas. ¿Y cómo va a llegar? Pues a través de la enfermedad, a través de la muerte de un ser querido. Inevitablemente vamos a recibir, y va a haber dolor, efectivamente, va a haber dolor. De hecho, el budismo no se centra en el dolor, se centra en la segunda parte. Y él decía: las personas que conocen bien las causas del sufrimiento saben que esa primera flecha va a llegar, pero lo que sí que saben es que la segunda flecha, que es la que nosotros nos enviamos a nosotros mismos, es ahí donde nosotros podemos evitarla. Y esa segunda flecha tiene que ver con la forma en la que nos reaccionamos o nos relacionamos con esa primera flecha. Cuando no aceptamos lo que pasa, cuando nos peleamos y queremos cambiar esa realidad de esa primera flecha. Esa insatisfacción tiene que ver
con esa forma de relacionarnos con la vida. Y esa sí que decía el Buda, esa sí que es evitable. La primera flecha no, pero la segunda, que nos disparamos nosotros mismos, sí que la podemos evitar, ¿no? Con lo Sí, cual es maravilloso, ¿no? sí, respecto a esa parábola, yo también leí que en el fondo a este hombre lo atacaron con una flecha y en ese momento estaba moribundo y empieza a preguntar quién es el hombre, de dónde sacó la flecha, cómo es la flecha, etcétera. Y mientras preguntaba tanta cosa, finalmente muere. Entonces que también la enseñanza está ahí, ir acá a centrar la atención en lo realmente válido, porque el no centrar en lo válido finalmente no sirve de nada. Entonces, también como una enseñanza, dice dejar fluir en vez de dejarse influir y no llenarse de ira, de desazón. También significa eliminar lo innecesario, o sea, ir por lo simple. Es bonita esa parábola en realidad porque muchas veces nos preocupamos de tanta cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, esa parábola que expresas es muy bella porque al final el Buda lo que dice cuando ese moribundo está preguntando quién ha sido el que ha disparado la flecha, de qué casta es la persona que me ha disparado, dice, no te compliques, no quieras saber tanto. La vía simple, la vía sencilla es la vía rápida y a veces hay que tomar decisiones en el momento, con Claro. ecuanimidad, evidentemente, pero sin complicaciones, ¿no? Y nos complicamos mucho. Fíjate, querido Edgardo, que en ese compendio de las 4 nobles verdades, que ahí está el tejido fuerte de su enseñanza, él fíjate que dice, como gran médico, él observa los síntomas del ser humano. Como cualquier enfermedad, tenemos que ver qué está pasando. Cuando tenemos algo, nos duele alguna cosa, ¿qué vemos? Los síntomas. Y él dice, los síntomas son claros, hay insatisfacción. Bien, pero no se queda ahí. Siddhartha sigue avanzando y dice, cuidado, hay que ver un diagnóstico a lo que pasa. Es decir, bien, hemos visto los efectos. ¿Cuál es el diagnóstico de la insatisfacción? Y Siddhartha apunta de lleno ¿a qué? Al deseo y al apego. Es decir, la causa principal del sufrimiento, según Siddhartha, es el deseo. Y el deseo lleva implícito un apego. Y eso nubla la visión, como él decía, a través de la ignorancia. Vamos, vamos, Finalmente, vamos perdón, vamos a las 4 nobles verdades, si quieres, una por una, para que se venga. vayan comprendiendo. La primera es dukkha, ¿no? Es sufrimiento. Toda existencia en sí misma es insatisfactoria y lo seguirá siendo mientras no se reconozca su verdadera naturaleza. Profundicemos en esa, en la primera. Sí, querido Edgardo, la primera es, evidentemente, es la más importante, es la que percibe el Buda, que al final en la existencia hay momentos en la vida de un ser humano que nos genera insatisfacción. Él lo observa, es decir, él se da cuenta con su propia experiencia que aun habiéndolo tenido todo en términos materiales, la insatisfacción seguía manteniéndose. De hecho, fíjate que luego seguro hablaremos de otra de sus enseñanzas, como era el camino del medio, cuando él se mortifica hasta los límites de perder la vida, es decir, él lleva un ascetismo extremo hasta que llega un momento que está a punto de perder la vida y es ahí donde él se da cuenta de otra de esas grandes enseñanzas de su vida, ¿no? Pero también llevándolo a la otra polaridad, es decir, a ese profundo ascetismo, a esa profunda mortificación de la cual él dice que no hay que seguir esa vía, también hay insatisfacción. Es decir, ni teniéndolo todo, ni queriéndonos soltar todo hasta lo absolutamente que no haya nada, también hay insatisfacción, ¿no? Con lo cual sabemos que hay momentos en la vida que va a haber insatisfacción, porque vamos a tener la muerte, como te decía antes, la vejez, él decía también, la vejez es dukkha, nacimiento es dukkha, etcétera. Y entonces, bueno, ese es el diagnóstico, claro, ¿no? Hay insatisfacción y hay que decirlo bien y la vamos a tener, como él decía, ¿no? Eso significa de una forma que nunca, la felicidad nunca es completa, ¿no? Efectivamente, la felicidad entendiendo por lo que entendemos como Claro, felicidad, porque exacto. hemos asociado la felicidad a estados de bienestar. La felicidad, como tú bien sabes, Edgardo, es algo incausado, es decir, no responde absolutamente a nada, porque si fuera algo condicionado, tendríamos que hacer no sé qué para tener felicidad, con lo cual ya sería un engaño. La verdadera felicidad emana del ser. Y eso no tiene causas, es como la abundancia, es como otros estados inherentes de nuestro ser. Aunque es verdad
a ubicarnos bien, el budismo, cuando se le pregunta a Buda, que se le pregunta varias veces si eternalismo o nihilismo, él guarda silencio 2 veces. Dice que no le interesa lo más mínimo hablar del alma ni nada. Es decir, él ni se posiciona a favor ni se posiciona en contra. De hecho, en el budismo, todo lo que tiene que ver con alma y el espíritu, en fin, no está de una forma explícita. Buda guarda silencio 2 veces. No le interesa la vía rápida, le interesa de qué manera podemos calmar todo ese mundo mental, que es lo que nos genera insatisfacción en esa primera noble verdad, ¿no? De acuerdo. Y si hacemos un paralelo con lo que está sucediendo hoy día, uno de los principales problemas es el vacío existencial, ¿no? Es por la búsqueda hacia afuera de una felicidad que nunca va a ser completa y no conectarse con lo que somos, con la esencia. Pues es así, querido Edgardo. De hecho, siempre digo y lo comparto abiertamente, si te acuerdas, el gran Friedrich Nietzsche habló de aquello de matar a Dios, de una forma simbólica, evidentemente. Pero es verdad, el ser humano, ya el último lustro te diría que ha matado a Dios. Una gran parte de la humanidad ha matado a Dios, ha matado lo trascendente de sus vidas. Y cuando lo trascendente deja de ocupar el lugar que le corresponde y le damos mucha fuerza a lo material, el sentido existencial, el Dharma, nunca mejor dicho, que es el propósito de vida, pues carece por ausencia. Es decir, no es que no esté, porque sigue estando, pero la persona, lógicamente sumida en el máximo olvido, no lo reconoce. Y si no lo reconoce, no lo puede plasmar. Pero evidentemente es uno de los grandes males que azotan a la humanidad, la pérdida y el olvido de lo trascendente, sin lugar a dudas. De todas maneras. Bueno, la segunda noble verdad es samudaya, ¿no? El origen, que considera que todo sufrimiento proviene del apego, la ignorancia y el deseo. Todo lo que se desea generará en última instancia infelicidad o insatisfacción. Eh, es importante entender de alguna forma del origen, ¿no? De dónde proviene el dolor. Profundiza Efectiva, qué significa el origen. Sí, efectivamente. Si hemos visto los síntomas, como decíamos, que Siddhartha hace un esquema maravilloso de cómo detectar la enfermedad, hemos visto los síntomas y tenemos claro que hay insatisfacción, Siddhartha dice, bien, ¿cuál es el diagnóstico como médico? ¿Cuál es el diagnóstico que podemos hacer? Y tú lo has expresado muy bien. Siddhartha apunta a un elemento que va asociado a otro, que es el deseo. Es decir, esa capacidad que tiene la mente, principalmente la mente concreta, para percibir que en el aquí y ahora no dispone de tanto aquello que necesita. Es decir, el deseo nace desde una carencia que en el aquí y ahora no la percibe. Y por tanto, ¿qué hace? La mente busca en un futuro incierto, tratando de picotear algún elemento externo, normalmente es, para satisfacer. ¿Qué pasa? Que como muy bien se dio cuenta Siddhartha, los deseos son inacabables. Es decir, estamos llenos constantemente de deseos. Da igual si son deseos muy terrenales, deseos egoicos o incluso deseos espirituales. Él los metería en el mismo paquete. Al final son deseos. Evidentemente, los deseos terrenales tienen una vibración determinada, diferente a los deseos espirituales, por ejemplo, de querer evolucionar, del desear pues crecer interiormente. No tiene esa vibración tan densa, es verdad, pero a finales hablamos de deseos, de elementos futuros que no existen. Y por tanto, como él muy bien decía, como los deseos son inacabables, cuando tratamos de llegar a ellos, ¿qué hacemos? Los queremos coger, los queremos retener para nosotros. ¿Por miedo a qué? A perderlos. Y es ahí donde nace el apego. El apego es un vínculo psicoemocional que es difícil de separar porque nuestro ego, nuestra mente sobre todo, lo computa en forma de tener, de retener y de poseer. Da igual si son elementos materiales como elementos humanos también. Es decir, nos pasa con las personas. No somos capaces de disfrutar de nuestros seres queridos y de a la vez cultivar un desapego. Es decir, que la persona pueda tener su propia vida, su propio devenir. Se crean ahí unos lazos que si no estamos atentos nos enganchamos y luego soltarlos se hace muy difícil. De hecho, fíjate que el Buda tiene una pequeña experiencia con su primo Devadatta, que Devadatta tenía ciertas tiranteces con el Buda e intentó asesinarlo en varias ocasiones, pero el Buda se mantenía siempre muy firme y ya lo conocía, pero por compasión
seguía prestándole la atención que se merecía. Y un día, en uno de los paseos matutinos, donde Siddhartha hacía caminando, lo hacía con mucha frecuencia, Devadatta aprovechó la ocasión para subirse a lo alto de una colina. Y mientras el Buda pasaba por delante, le lanzó una piedra muy grande desde arriba. Evidentemente, Siddhartha lo percibió claramente y cuando pasó la piedra por delante, él hizo un gesto hacia atrás. Fueron un poco rasguños y como si no pasara nada. Y el Buda pues hizo pues, la vida normal, tratando a Devadatta con plena normalidad, como si no hubiera pasado nada. Bien, eso generó en el discípulo una sensación muy extraña, ¿verdad? Porque he intentado matarte, te has dado cuenta y encima me tratas con normalidad. Bueno, esto es algo increíble. Y bien, pues Devadatta se acercó al maestro y le expresó, oye, Siddhartha, ¿no estás enfadado conmigo? Y Siddhartha guardó silencio como siempre hacía y al cabo de un rato, mirándolo a los ojos, le dijo, para nada, Devadatta, ni tú eres el mismo que tiraste la piedra, ni yo tampoco soy el mismo que pasaba por allí. Fíjate qué expresión, ¿no? Es decir, no somos los mismos, ese movimiento continuo. Y ahí es el soltar, y ahí estaba expresando precisamente Siddhartha la forma de desapegarnos de las cosas, de soltarlas, de quitarnos esas mochilas que a veces tanto nos pesan, ¿no? Por tanto, el apego estaba ahí, ¿no? Qué importante. Y eso se da mucho hoy día, se ve también en las discusiones, en la política, todo, que si uno cambia de opinión, ya inmediatamente te critican. O sea, uno no tiene derecho a cambiar, pues si uno va cambiando permanentemente. Y de hecho tú hablas, yo te escuché en otra charla, que cerramos los ojos frente a la impermanencia y la interdependencia de todo, ¿no? Eso lo plantea también Buda, la importancia de comprender eso, ¿no? Así es, querido Edgardo. De hecho, una de las mayores enseñanzas, tiene muchas, pero Buda pone muy el acento siempre en la transitoriedad de las cosas y en la impermanencia. Y él decía textualmente, lo único permanente que existe es la impermanencia. Fíjate qué hermoso. Lo único que existe en la existencia como permanente es la propia impermanencia, perdón. Y él hablaba, pues bueno, de anidya, que tanto nuestra realidad interior, es decir, lo expresó muy bien, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, toda nuestra realidad interior y la exterior, todo cambia constantemente. De hecho, en el budismo se habla siempre de los skandhas, de los 5 agregados. Y esos 5 agregados que configuran la realidad, sea de una persona, sea de una planta, esos 5 agregados a cada instante cambian por completo. Con lo cual todo es impermanente, como decía muy bien el Buda, y nos invitaba a desapegarnos, dándonos cuenta de que todo está en cambio, en movimiento, y que no nos podemos aferrar a nada. Exacto. Bueno, la tercera noble verdad es Nirodha, ¿no? Es Ya el está. cese. El sufrimiento es inherente a la existencia humana, el mismo puede ser superado. Entonces acá habla del trabajo de introspección para encontrar el origen del sufrimiento. Y yo también te escuchaba a ti suprimir los 5 venenos, ¿no? El apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos. Eh, dale tú con Sí, profundizando. sí, pues así es, querido Edgardo. La tercera noble verdad, como médico que es, nos habla de una prognosis. La prognosis en medicina, sobre todo, tiene que ver con las posibilidades de curación, es decir, las probabilidades que tenemos como enfermos o como pacientes de curarnos de la enfermedad. Y Siddhartha es muy claro al respecto. Es decir, dukkha, esa insatisfacción, tiene curación. Y es así donde tal, ¿no? Y ahí desarrolla, evidentemente, esos 5 venenos tan maravillosos que has compartido. 1 es la ignorancia, 2 es el odio, 3 es el orgullo, 4 es el deseo y 5, un veneno muy, muy importante que el Siddhartha lo habla muchísimo, es la envidia. La envidia. La envidia. Fíjate, una actitud que pasa, bueno, que está desgraciadamente muy presente en la vida de muchos seres humanos, ¿no? Es decir, al final son elementos mentales, como decía Siddhartha, cuando me percibo carente de lo que realmente soy, carente,
y entonces me comparo y busco en el exterior y observo que hay otro ser humano que puede tener aquello que yo estoy anhelando, vuelvo otra vez al deseo y al apego y entonces se establecen esos lazos negativos de querer desear lo que el otro tiene. Y ahí evidentemente entra lo que hablamos, ¿no? El orgullo también, entra esa envidia y esa ignorancia. Al final Buda habla mucho de ignorancia. No es una ignorancia intelectual, de saber muchos idiomas o de leer muchos libros. Ignorancia de no ver la realidad, de no percibir por qué sufrimos. Por eso él ¿Y es cómo, tan directo, ¿no? y cómo hacemos, Sergio, que estamos los seres humanos tan dormidos, tan mecánicos? ¿Cómo podemos ir trabajando esos aspectos defectuosos que tenemos? O un aspecto defectuoso más importante, ¿cómo lo deberíamos ir trabajando? Pues mira, querido Edgardo, el primer elemento, y creo que es el elemento capital de las enseñanzas budistas, sobre todo es la atención. Es decir, si nosotros no somos conscientes de que vivimos inmersos en el mundo mecánico, en los automatismos, en la inconsciencia, yo no puedo trabajar. No puedo trabajar eso que yo no veo, no puedo trabajar eso que yo no observo. Por tanto, Siddhartha habla de la atención. De hecho, en el Dhammapada budista, tiene una cantidad de versos y de sutras muy desarrollados, la atención, de hecho, está dentro de sus famosas del noble camino óctuple, la recta atención, es ineludiblemente un elemento para trabajar en nuestras vidas. Fíjate tan importante que en nuestro día a día, si fuéramos conscientes, muy conscientes de que la atención en cualquier actividad de nuestro día a día, desde lavarnos los dientes, desde conducir en coche, desde, en fin, sea lo que sea, que la atención esté presente. Decía Buda que ahí se abre el famoso testigo interior. Fíjate que, para que vean nuestros amigos y amigas, desde que observamos un estímulo hasta que llega y damos respuesta, un ser humano de a pie tarda 40 milisegundos en accionar. Decía el Buda, si ese testigo lo vamos haciendo grande, lo vamos haciendo presente, desarrollando la atención, podemos llegar a 200 milisegundos hasta que demos respuesta a ese estímulo que estamos llegando. Por eso la importancia de trabajar la atención, porque vamos creando testigo, y no somos tan reactivos en nuestro día a día. De hecho, el Buda enseñaba mucho a sus discípulos y en la Sangha precisamente a tener prudencia, a tener mucha paciencia. De hecho, la paciencia es una de las 6 paramitas en el budismo, de las virtudes que Buda trabaja. Es decir, tener paciencia, prudencia, contención, no seamos reactivos, no queramos contestar rápido, no queramos actuar instintivamente. Pero claro, eso, como decía el Buda, no puede desarrollarse si no trabajamos la atención en nuestra cotidianidad. Con lo cual, esa es una enseñanza que sí que me gustaría poner encima de la mesa, porque, como decía el Buda, el que está atento nunca muere. Es decir, es verdad, porque cuando ponemos atención en las cosas, degustamos los pequeños detalles de la vida. Y la vida está ahí, precisamente, en esas pequeñitas cositas, en esa sonrisa, en ese gesto, en ver cómo ese pajarillo vuela, ese movimiento, en los pequeños detalles, en los sutiles detalles, ¿no? Y si no hay atención, pues no puede haber buen vivir, como decía el Buda. La recta atención tiene que estar siempre presente. De todas maneras, bueno, yo tuve un gran maestro, Darío Sala Sommer, que puntualizaba principalmente en eso, la poca capacidad de atención que tenemos los seres humanos y lo fundamental, tal como tú dices, también Eckhart Tolle también lo plantea, si no hay atención, no tenemos ninguna capacidad de poder no identificarse a los pensamientos y finalmente esos pensamientos mecánicos son los que nos están manejando la vida permanentemente. Entonces nos dormimos con eso, ¿no? Quedamos hipnotizados nomás con no tener atención. Fundamental lo que estás planteando. Bueno, después el cuarto ya viene el camino, ¿no? Ahí se alude el camino óctuple, que si quieres lo podemos entrar el camino óctuple, ¿te parece? Bueno, sí, ahí él habla de De ocho elementos, ocho elementos, claro. lo dice la palabra. Yo principalmente del noble camino óctuple
podríamos compartir algunos en concreto, ¿no? A mí me parece que el de la atención, evidentemente, la recta atención es, sin lugar a dudas, todos son importantes. También el recto pensamiento, la recta actuación, pero sobre todo la recta atención, como hablábamos, ¿no? También quisiera poner encima de la mesa, dentro de ese noble camino óctuple, que tiene que ver también con esas actitudes, con esas paramitas que hablan los budistas, sobre todo, por ejemplo, la generosidad. Es decir, ahí Siddhartha pone muy el acento también, es decir, ser generosos en el día a día, de la misma manera que hay que ser tolerantes, es decir, paciente y tolerante. También con la honestidad. De hecho, una noble virtud de la que habla el Buda es precisamente la honestidad, es decir, ser muy honestos, primero con nosotros mismos, evidentemente, y también con los demás, ¿no? También hablaba el Buda, dentro de ese noble camino óctuple, de lo que es la perseverancia, es decir, él habla mucho de que las cosas, diligencia, concentración, de hecho la recta concentración también está ahí presente, pero sobre todo diligencia, ¿no? Es decir, ser perseverantes, constantes en todo aquello que nos propongamos. Y eso en nuestro día a día a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque bajamos rápidamente los brazos, desistimos cuando vemos alguna dificultad, fruto de esa ignorancia de la que hablaba el Buda, de no conocer la mente, de no cultivar esos procesos de atención que compartíamos ahora, ¿verdad? Por tanto, hay que imprimir en nuestro día a día esa energía, ese poder del que hablaba don Juan Matus, ¿verdad? De poner mucha diligencia, de poner mucho constancia y compromiso en todas las actividades, para que la perseverancia, como noble virtud, esté instalada en nuestro día a día, ¿no? Y evidentemente, como también decía el Buda en esas famosas noble camino óctuple, del discernimiento. Buda habló mucho del discernimiento, una facultad tan importante, y en estos tiempos que estamos viviendo, tan importantes para saber percibir internamente cuál es el camino, no el camino que te marquen, no lo que los demás quieren que digas o lo que actúes de una manera determinada, sino, Siddhartha decía, cuando tienes la mente ordenada, cuando estás en tu lugar, sabes perfectamente el camino y la propia dirección. De hecho, en el Zen se dice de una forma muy coloquial, pero al final interesante también, decía, si vas en el camino y encuentras al Buda, mata al Buda. Al final, mata al Buda. Quiere decir que confía en tus posibilidades y céntrate en tu budeidad interior. Y cuidado a la hora de delegar tanto poder fuera, cuidado a la hora de entregar tu vida a los demás, sino confía en ti, céntrate en ti, y si ves al Buda en el camino, mátalo, como decir, empodérate de una vez, ¿no? Como Freud hablaba también del padre, ¿verdad? Que hay que matar al padre en un momento dado. ¿Para qué? Para centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Evidentemente de una forma metafórica, solo faltaría, pero que es importante el discernimiento en nuestra vida. Como también finalmente, querido Edgardo, en ese camino noble óctuple también hablaba de prajna. Buda hablaba de prajna, que es la sabiduría, es decir, de qué manera podemos evocar y manifestar nuestra sabiduría como seres humanos en nuestra cotidianidad. Y no es un tema intelectual, eso es importante que lo entendamos, no es un tema de leer muchos libros, que también puede ayudar, o de asistir a muchas conferencias, o de no, es eso que emana de nuestro interior, que nuestro corazón sabe, que nuestro corazón reconoce las cosas, de qué manera podemos escuchar a nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que eso es sumamente interesante y práctico para poderlo expresar en el día a día. Exactamente. Yo quería agregarte respecto a lo que tú hablas de la perseverancia, por lo menos lo que ha sido mi propia experiencia es la importancia de desarrollar una voluntad propia, porque que actúa como un intermediario, digamos, para poder conectarse a lo que somos, porque estamos funcionando en forma tan mecánica, tan hipnotizados, que si no empezamos a cultivar una voluntad, que igual que desarrollar un músculo, no es posible, digamos, poder tener perseverancia, porque fácilmente caemos en la inercia, en la comodidad, en la entropía, y ahí va muriendo y quedamos solamente en las ganas nomás. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y, y bueno,
un poco resumiendo lo que tú estás planteando, la visión correcta habla del discernimiento justo que tú planteabas. El pensamiento correcto tiene que ver con el forjarse propósitos nobles, que también lo planteaste, a la intención de renuncia, inofensividad. Después algo re importante es la palabra correcta, yo creo también, ¿no? Ser honesto, transparente y prudente con la palabra. Tantos errores que cometemos por hablar de más, ¿no? Por la verborrea.